En esta lección vamos a definir algunos elementos fundamentales desde la disciplina conocida como álgebra. Recordemos que nosotros por allá desde preescolar, grado primero, en sí la primaria, grado sexto y séptimo, nosotros estudiamos una cantidad de números. Empezamos por estudiar el conjunto de los números naturales, que son los más elementales, pasamos a los números enteros, números racionales, números irracionales, para llegar hasta el conjunto de los números reales, que pues es ese conjunto grande que contiene todos los anteriores. Estudiamos entonces toda una cantidad de operaciones y unas propiedades pues que nos permitían trabajar con esos números de forma correcta. A todo eso que estudiamos hasta este momento lo hemos definido como la aritmética. Para llegar entonces a este punto en el que empezamos a estudiar con algo mucho más interesante que hemos definido entonces, o que se define como el álgebra. El álgebra en sí es la base fundamental de todas las matemáticas. Entonces, quien tiene buenos conceptos matemáticos en álgebra, pues tiene la posibilidad de entender muchos conceptos matemáticos avanzados. Esta es entonces la puerta de entrada a un conocimiento más profundo de las matemáticas. En álgebra entonces trabajamos, digamos que con el concepto más elemental, y son las expresiones algebraicas. Entonces, en sí, ¿qué es una expresión algebraica? Pues hasta este punto nosotros trabajábamos con expresiones matemáticas de este estilo, digamos 2 menos 3 más 8. ¿Sí? Entonces fácilmente decíamos 2 menos 3 nos da menos 1, más 8 nos da 7. ¿Sí? Entonces es una operación aritmética. Resulta que como ya estamos en álgebra, entonces ya vamos a agregar una cantidad de cosas que la van a hacer un poquito diferente. Digamos 2x menos 3x a la 3 más 8x a la 2. ¿Sí? Entonces pasamos de trabajar con cantidades conocidas, que era el 2, el 3 y el 8, a trabajar y agregar unas cantidades que son desconocidas, que en este caso corresponde a la x, que está pues elevada o que está potenciada a diferentes valores. Entonces aquí aparece algo bien fundamental. Esto es lo que nosotros conocemos como expresiones algebraicas. En otras palabras, toda expresión que combine cantidades conocidas, que en este caso es el 2, el 3 y el 8, a esas las vamos a llamar como constantes. ¿Cuáles son constantes en esta expresión algebraica? El 2, el 3 y el 8. Solo que el 3 es negativo, entonces pongámoslo negativo. Entonces, todas las cantidades que son conocidas las vamos a definir como constantes, pero todas las cantidades que son desconocidas las vamos a llamar variables. Constantes para definir cantidades conocidas y variables para definir cantidades desconocidas, que en este caso corresponde a una variable y es la variable x. En sí no hay tres variables diferentes, corresponde a la misma variable, solamente que está de grado diferente, que después vamos a ver eso que representa. Creo que hasta ahí vamos muy bien. Definimos ahorita lo siguiente: cuando dicha expresión algebraica, por alguna razón, aparece de esta manera, ¿sí? Nótese entonces que acá tenemos cantidades que son conocidas, que es el 2, es decir, el 2 es una constante, y hay cantidades que son desconocidas, que llamamos entonces variables, y es la x y la y. En esta expresión algebraica, cuando ya aparecen unas cantidades radicales, vamos a llamar esto como expresiones algebraicas irracionales. Entonces, siempre que aparezcan cantidades radicales de forma cuadrada, de forma cúbica, ¿sí? Sea cual sea el índice que aparezca acá, siempre vamos a llamar entonces expresiones algebraicas irracionales. Pero por el contrario, si lo que aparece son cantidades que no tienen cantidades radicales, pues simplemente las vamos a llamar expresiones algebraicas racionales. Creo que hasta ahí vamos muy bien. Si aparecen radicales, las vamos a llamar expresiones algebraicas irracionales, y si no aparecen cantidades radicales, vamos a llamarlas sencillamente expresiones algebraicas racionales. Definimos ahorita un concepto bien fundamental, y es lo que denominamos como términos algebraicos. Entonces, ¿a qué vamos a llamar como términos algebraicos?
Cuando tenemos expresiones algebraicas que no combinen ni suma ni resta, pues a eso es lo que íbamos a llamar términos algebraicos. Digamos, menos 2, x a la 3, y. Nótese que aquí no se combina ninguna operación de suma y de resta. Cuando a nosotros nos aparecen estos espaciecitos acá, o en sí, no es que aparezcan unos espacios, sino que indican unas delimitaciones. Esas delimitaciones pues realmente lo que significa es multiplicación. Aunque no nos lo digan, el 2 está multiplicando a esta expresión de acá, que es el cubo de x, y el cubo de x está multiplicando a esta expresión. Las tres expresiones están ejerciendo una operación de producto entre ellas. A eso es lo que denominamos nosotros como términos algebraicos. ¿Qué vamos a definir o qué vamos a identificar en los términos algebraicos? Los siguientes elementos. Aparece un elemento inicial que es el signo. Entonces acá tenemos lo que denominamos como signo. El signo pues no es otra cosa que esa identificación que si esta expresión es positiva o si es negativa. En este caso, ese término es negativo. Como segunda instancia tenemos este valor de acá, que por cierto es un número real y lo vamos a llamar como coeficiente. Entonces, siempre este numerito que aparezca acá se va a llamar coeficiente. Pasamos ahora a estudiar esta parte de acá. Toda la parte que tenga letras, incluso sus grados, todo esto en su conjunto es lo que denominamos como parte literal. Son los elementos entonces de los términos algebraicos. ¿Qué más podemos analizar en este término algebraico? Que el grado, es decir, el exponente de la x es 3. ¿Y qué quiere decir que x tiene como grado 3 o que tiene como exponente el 3? Pues que yo voy a escribir 3 veces esa x y se están multiplicando. Eso significa cuando el grado no se especifica, en este caso nótese que el grado de la y no se especifica, de ninguna manera el grado es 0, porque ¿cuántas veces está apareciendo la y? Una vez. Es decir, si aquí no vemos nada como grado, el grado de la y realmente es 1. ¿Cuántas veces aparece la y? Una vez. Por lo tanto, su grado es 1. Entonces vamos a hacer varios ejemplos que nos permitan identificar los elementos de un término algebraico. Digamos, menos 2 tercios de x a la 3, y a la 2, z. Nótese entonces que el signo de este término algebraico es el menos, el coeficiente es el número 2 tercios y la parte literal es entonces el cubo de x, el cuadrado de y z. Recordemos que estos términos mentalmente, aunque no se especifique, ellos están multiplicando. ¿Qué más podemos identificar? ¿Cuáles son las variables? Es decir, ¿cuáles son las cantidades desconocidas? Tenemos como cantidades desconocidas la x, la y la z. ¿Y cuáles son constantes? El 2 tercios. Son cantidades que son constantes, es decir, son conocidas. Otro ejemplo de que tenemos de términos algebraicos es, por ejemplo, decir la expresión raíz de x, y, z al cubo. ¿Qué indica entonces este término algebraico? Si no se especifica nada en la parte de adelante, quiere decir que su signo es positivo. ¿Cuál es el coeficiente de la expresión? Nótese que el coeficiente es el valorcito que está apareciendo acá en la parte adelante de la parte literal. Aquí no aparece ningún coeficiente, no es que no aparezca ninguno. Aquí está apareciendo el número 1. Si no nos dicen qué valor aparece acá como coeficiente, pues el coeficiente es el número 1. ¿Cuál es la parte literal? Entonces toda esta que tenemos acá. ¿Cuáles son las variables? X, Y, Z. ¿Qué grado tiene Z? 3. Creo que hasta este momento hemos visto los conceptos fundamentales o parte de los conceptos fundamentales de lo que conocemos entonces como álgebra.